Arrancamos, listo. Dame un segundo que quiero volver al principio. Ya, ahí está. Bueno, ahí estamos. Bueno, primero presentarme. Me llamo Lisandro Brega. Soy profesor de la cátedra del doctor Taraborelli hace alrededor de 6 años. Y bueno, me van a ver generalmente interactuando con ustedes en el campus virtual, porque soy la persona que está encargada, por lo menos el turno de noche, de contestar sus inquietudes. Y, y trataremos, bueno, por esa vía, hacer lo más llevadera posible la cursada, sabiendo todos el contexto que estamos pasando y viviendo. Sinceramente, la facultad brinda 1.000.000 de herramientas para que la cursada siga normalmente y tengan la posibilidad de estos instrumentos tecnológicos faciliten la cursada en general y ayuden a que puedan promocionar esta materia como todas las que están cursando en este momento. Nosotros nos manejamos con el campus virtual. Este cuatrimestre el doctor Taraborelli dispuso que las clases sean en este horario, los días de cursado, obviamente, el turno noche, que es, a las 19 horas, martes y jueves. Vamos a dar clases por Zoom, todos los profesores comprometidos en la cátedra, y complementamos con cuestiones de tanto de PowerPoint como videos y alrededor de trabajos prácticos que pueden sumarse a todo lo que sea esta clase que estamos teniendo encima. Para completar y continuar con lo que el doctor Taraborelli dio el martes en la clase inaugural del cuatrimestre, vamos a empezar a hablar de la unidad número 1, que es, bueno, todo lo que conocemos como la teoría general de las obligaciones, la introducción y las nociones básicas de lo que es el instituto que vamos a estudiar a lo largo del cuatrimestre. Quiero comenzar hablando de esta bolilla, esta unidad, para que ustedes tengan un marco de lo que es las obligaciones en nuestro Código Civil. Van a tener que por lo menos ponerse a ver y estudiar el índice del Código Civil, tan simple como eso, leerlo y arrancar de ahí el análisis de la materia, porque es lo que más nos va a servir a nosotros al momento de estudiarla, comprender dónde estamos parados, comprender dónde está la materia, dónde la ubicamos, en qué artículo y cómo responder hacia eso. Sinceramente nos pasa habitualmente en los exámenes, generalmente en los orales, cuando preguntamos o les decimos a los alumnos que nos busquen en el código en qué artículo está, por ejemplo, en este caso que vamos a ver ahora, la definición de las obligaciones. Y realmente es bastante frustrante ver que empiezan a buscarlo a partir del artículo 4, el 1500, o en ningún lado, o por lo menos a 400 o 500 artículos de diferencia de donde realmente está la definición de las obligaciones, que es el punto de partida para nosotros en esta materia. Si no sabemos dónde están las obligaciones, la definición y dónde arranca el estudio, es muy difícil que aprobemos el examen. Lamentablemente se los digo, porque aparte usted tiene la ventaja de con el nuevo Código Civil, que ya no está nuevo, que ya tiene 5 años de vigencia, cumple ahora en agosto, tiene la facilidad de este código, que es de conceptos, es un código de conceptos, es conceptual. Tiene el artículo, arranca con el título y define directamente. No hay vueltas en cada artículo de este código, sino solamente hay que leerlo. Y a partir de leerlo, obviamente, comprender los libros y toda la información que le vamos a brindar en todo el cuatrimestre. Pero ustedes sabiendo bien el código, estudiándolo claro y las definiciones concretas, van a poder casi, le diría, poder avanzar en la materia y, bueno, en todas las materias que tengan derecho civil en la facultad. Bueno, dicho eso, les voy a decir lo que es, por lo menos, la metodología externa, que están viendo en el PowerPoint en este momento. La metodología externa y la metodología interna para el estudio de la materia, en este caso, obligaciones. Metodología, perdón que voy a admitir a algunos alumnos que están acá esperando. Ahí está, ya está. Metodología externa y metodología interna de estudio de las obligaciones. ¿A qué nos referimos con metodología externa? Como tal cual lo ven en el PowerPoint presentado, es la forma en la que se distribuyen los temas esenciales y estructurales, en este caso de la materia civil. ¿Qué sería? La ubicación de las obligaciones en vinculación con otros temas estructurales y teniendo en cuenta el contexto general de lo que es el código. Las obligaciones en relación a los temas estructurales del derecho civil. ¿Dónde están las obligaciones tratadas? En el libro tercero, título primero. Es importante que sepan diferenciar lo que es la metodología externa
de la metodología interna del Código Civil. ¿Por qué? Porque acá claramente estamos hablando de la relación de la obligación con el entorno global y contextual de lo que es el código y todas las materias civiles en la metodología externa. Y en cambio, en las metodologías internas es cómo se trata la obligación de manera individual y dónde dentro de lo que es el Código Civil. Ahí seguramente lo van a ver en la pantalla siguiente. Acá está la metodología interna, como recién decía. Ordenamiento interno del tema obligacional. O sea, en definitiva, cómo es distribuido en el código todo lo que es relacionado con el instituto obligación. La metodología interna es el Código Civil, cómo trata la obligación en cada libro que tenemos y capítulo del código. Directamente apuntando a la obligación en sí, a la institución obligación. Es la metodología interna, y la metodología externa es, como decía, la obligación en el contexto civil, en los temas generales y estructurales del Código Civil y el derecho civil. Como recién decía, las obligaciones las van a ver, después seguramente les pasaremos un índice de lo que es el Código Civil en general, pero para que quede bien en claro la metodología interna de la obligación, ¿dónde la vamos a encontrar? En el libro tercero, derechos personales. Dentro del libro tercero de derechos personales van a tener la obligación en general, artículos 724 a 956. Esto no hace falta que lo copien ni mucho menos, sino, como decía al principio de la clase, con esta estructura y este power, esta idea de lo que estamos hablando, de lo que es el libro tercero de los derechos personales, tengan la ubicación exacta de la obligación en todo el Código Civil, la metodología interna. A todo esto, ¿qué queremos decir? La obligación en general, artículo 724 en adelante, concepto y todo lo que corresponde a lo que es la obligación y su desarrollo. Libro tercero, derechos personales. En el capítulo primero del libro tercero, las disposiciones generales, definición, todo lo que es esos elementos de la obligación y demás cuestiones que van a ver en las primeras unidades del programa. Capítulo 2, las acciones y las garantías de los acreedores, todo lo que es el acreedor y con qué puede accionar en cuanto a su garantía y accionar en cuanto al deudor y su incumplimiento. Van a tener más adelante en el capítulo 3 lo que son las clases de las obligaciones, y ahí van a ver todo lo que es clasificación de obligaciones y demás cuestiones. El pago como método extintivo de la obligación, 865 a 920, y después van a tener los otros medios de extinción de las obligaciones. Todo esto lo van a seguir en el programa unidad por unidad. Ahí sigo admitiendo a alumnos, ahí estamos. La segunda parte, obviamente, de la materia, que es toda a partir de responsabilidad civil, la van a encontrar en lo que sería el título quinto del libro tercero, que es otra fuente de las obligaciones. Ahí está todo lo que es responsabilidad civil, todo lo que es la segunda parte, y lo que ustedes generalmente van a ver mucho más en la práctica una vez que ustedes se reciban y ejerzan la abogacía. Todo lo que es responsabilidad civil, la responsabilidad especial, la responsabilidad por hecho propio, por hecho tercero, la responsabilidad directa. Todo lo que es la responsabilidad civil es algo muy importante en este nuevo código y que tuvo bastantes reformas con relación al antiguo código que ustedes lo van a ir viendo y desarrollando a lo largo de todo el programa. Otra fuente de las obligaciones, a partir del artículo 1708 a 1881. Dentro de las otras fuentes de obligaciones van a tener lo que es la gestión de negocios, el empleo útil, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad y los títulos y valores. Todo esto en los artículos que están ahí expresados en las otras fuentes de obligaciones dentro de la continuación del libro tercero. Recordando siempre que estamos hablando de la metodología interna de la obligación, en la relación que tiene la obligación y la disposición que tiene la obligación dentro de lo que es el Código Civil. Y por último van a tener lo que es el libro sexto, que son disposiciones comunes a los derechos personales y reales, donde van a tener el instituto de la prescripción y la caducidad y los privilegios. Son artículos que están al final del código, no porque estén al final van a dejar de leerlos o verlos, porque nosotros los vamos a tomar y los van a ver a lo largo del programa. Y realmente lo mismo que decía en el título anterior con la otra fuente de la responsabilidad, la otra fuente de las obligaciones, que es la responsabilidad civil. El instituto de la prescripción, de la caducidad, son institutos claves para el desarrollo profesional una vez que ustedes ejerzan la abogacía. Así que no solamente lo van a ver en esta materia, obligaciones, en la unidad 11, si no recuerdo mal, sino que lo van a ver a lo largo de toda la carrera, más que nada en lo que sea procesal civil y civil en general. Así que también lo van a tener que leer o ver y estudiar
a partir del artículo 2532 a 2572, y bueno, después los privilegios del 2573 en adelante. Bueno, para cualquier duda que tengan o algo, lo vamos viendo por el chat o lo van preguntando, no hay ningún tipo de problema. Para ya comenzar, ahí me pasé una hoja, para ya comenzar en lo que es la definición de la obligación y el concepto en general. Luego, obviamente, ustedes recuerden lo que dijo el doctor Taborelli el martes y la evolución del instituto a partir del derecho romano. Obviamente acá estamos hablando ya de un siglo XX, estamos hablando de una definición de la obligación ya a partir del Código de Vélez en adelante, ¿no? Estamos hablando del Código de Vélez del siglo XIX, final del siglo XIX, 1871, Código de Vélez, y en adelante todo lo que fueron los distintos juristas reconocidos a lo largo del tiempo y que fueron dando una definición de la obligación. Y bueno, y después cómo se recepta esa definición en el código actual, en el código que tiene vigencia hace 5 años. Todo eso tiene una construcción que ya viene del derecho romano, obviamente que después se va evolucionando con el código francés, código de Vélez, y a partir de ahí las definiciones que vamos a ver ahora de los juristas más importantes en la materia. La definición de la obligación, la cátedra, y coincide con el doctor Borda, en líneas generales, que habla de una obligación como vínculo entre dos personas. Habla de obligación como vínculo entre dos personas en el cual una de ellas, llamada deudor, debe cumplir una prestación para la otra, que es denominada acreedor. ¿Qué queremos decir con esto? Hablamos de una obligación como vínculo jurídico entre dos personas o grupo de personas, en el cual una de ellas exige a la otra la entrega de una cosa o el cumplimiento de un servicio o de una abstención. Hablamos de un vínculo jurídico, dos personas, acreedor, deudor, por el cual hay una prestación, objeto de la obligación, que consiste en la entrega de una cosa o el cumplimiento de un servicio o la abstención de un cumplimiento. Esto como en líneas generales, lo que dice la cátedra y lo que opina el doctor Borda en cuanto a lo que hablamos de definición de la obligación como vínculo jurídico. Pues también hay distintas definiciones, donde acá ven en el Power, que habla de haciendo foco en la relación jurídica, no tanto en el vínculo, sino en la relación jurídica. ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque en este caso, Gianvías, Alterini y más adelante Pizarro y Vallespinos, distintos autores que hablan de una obligación como una relación jurídica y que luego va a receptar ese concepto de relación nuestro actual artículo 724, el actual artículo donde se define la obligación, el concepto puramente de la obligación en el artículo 724. Gianvías, hablando de relación jurídica, más general es el tema de Gianvías, en el cual dice que la relación jurídica, en virtud de que alguien denominado deudor, debe satisfacer la prestación a favor de otro llamado acreedor. Relación jurídica, en virtud de alguien denominado deudor, satisface la prestación a favor del acreedor. Es general la definición, pero hace foco en la relación y no tanto el vínculo jurídico. En cambio, Alterini, que habla de la relación, no habla tanto de satisfacer una prestación, sino habla del deber jurídico que tiene el sujeto deudor de realizar en favor de otro, el acreedor, la determinada prestación objeto de la obligación. Habla de un deber jurídico, a diferencia de Gianvías, siempre dentro de la relación jurídica. Y por último, los doctores Pizarro y Vallespinos, que hablan de una relación jurídica en virtud del cual un acreedor tiene un derecho subjetivo a exigir al deudor una determinada prestación patrimonialmente valorable, orientada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento de obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés, en especie o de manera equivalente. Esta definición, se la voy a volver a repetir cuando diga la definición del 724 del código, es muy similar, si la van a ver. Cuando comparen esta definición, cuando vayan leyendo la materia, y comparen esta definición con la del 724, van a ver que tiene muchos puntos en común. La relación jurídica, donde el acreedor tiene un derecho subjetivo, un derecho personal del acreedor, de exigir al deudor que cumpla con la prestación. Obviamente que a partir del incumplimiento del deudor, de obtener forzosamente la satisfacción, a través de lo que después hablamos de la responsabilidad, sea de manera en especie o de manera equivalente. Admito un nuevo compañero. Ahí estamos. Siguiendo con la definición anterior de Vallespinos, ¿qué quiero decir? ¿Qué receptó el código? Esa definición, la obligación como relación jurídica. Artículo 724
es donde tenemos la definición de la obligación. A partir de acá tienen que empezar a estudiar la materia. Artículo 724, obligación. Es una relación jurídica, como recién decíamos, relación jurídica, en virtud de cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación como objeto de la obligación, destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. ¿Qué idea se desprende de esta definición? Que la relación jurídica, como hablamos de relación y no de vínculo, de relación jurídica entre dos partes, sean personas humanas o personas jurídicas, pero relación jurídica entre dos partes, y donde el acreedor dispone y tiene la potestad de exigir al deudor el cumplimiento de una prestación. La prestación, ya lo van a ver cuando veamos el objeto de la obligación, es justamente eso, la clave de la relación y del vínculo jurídico entre las dos partes. La prestación a satisfacer, que tiene que tener un interés lícito, obviamente, en contraprestación a lo que sea algo ilícito, no vamos a comprometer o a obligarnos por intereses ilícitos o contrarios a derecho, por eso lo deja bien claro la definición del código, y ante el incumplimiento que aparece acá, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. El deudor incumple, se genera la segunda parte, que ahora lo vamos a ver más adelante, lo que es deuda y responsabilidad. A partir de la deuda y el incumplimiento de esa deuda, en materia contractual, del contrato, en materia de hechos ilícitos, del hecho, existe o empieza a accionar la segunda parte, que es la responsabilidad de obtener forzadamente esa satisfacción de dicho interés. Por eso, para que les quede claro. O sea, este tema de la obligación y deber moral es bastante complejo en cuanto a que le cambiaron el nombre, pero no da derecho a repetir lo pagado. La prescripción liberatoria que vemos en la unidad 11 es un instituto, en definitiva, que para muy pocos autores es un modo de extinción de obligaciones, para el código y para nosotros es un modo de atacar la acción. Y yo le dije hace un ratito, anótense ahí, del deber moral o de la obligación natural no se desprende una acción. Bien, de la vieja obligación natural o de hoy. Hoy el deber moral no tiene acción para exigir su cumplimiento. Cuando una obligación de pagar una suma de dinero porque compramos un teléfono, tenemos que pagar 20.000 pesos, nos dieron el teléfono. Bien, hay un plazo de prescripción. Como hay un plazo de prescripción, si hay un accidente de tránsito, tenemos un plazo ordinario de 5 años para aquello que no está específicamente marcado en el código, cualquier plazo que tomemos. Pasado dicho plazo, ¿puedo demandar? En realidad, el juicio uno lo puede iniciar. Bien, el tema es que si me oponen la excepción de prescripción, el juez puede llegar a decir que la acción se encontraba prescripta, perdemos las costas y no podemos seguir adelante con el juicio. O sea, lo que decía, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés, bien, y que después, en el artículo 730, efecto con relación al acreedor, que vamos a ver después más adelante, emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que sea obligado, en el punto primero, o sea, esta función jurisdiccional del Estado, por la cual, en definitiva, vamos a poder, con la función jurisdiccional del Estado, llevar adelante un juicio, esta acción nos prescribe. Ahora, no se extingue la obligación, porque ustedes ya saben y van a ver que el pago es el modo normal de extinción de las obligaciones y hay otros modos previstos a partir del artículo 921, otros modos extintivos. Ojo, entonces, el deber moral está en el código, la obligación no está más, y sinceramente han querido sacar la obligación natural, por una parte de la doctrina que atacaba la obligación natural, no le pusieron tampoco obligación moral, le pusieron deber moral. Si es un deber, tenemos un deber. ¿Bien? Entonces ahí está la gran cuestión.
a mi humilde modo de ver, juega muy fuerte el tema de la prescripción liberatoria, el viejo 515 que tienen en pantalla. Una de las formas a la cual llegábamos a la obligación natural era aquella obligación cuya acción caía por prescripción. Hoy veremos más adelante, que también está previsto en el Código accionar para que un juez diga, esto está prescripto. Ahora bien, si usted sabe que compró un celular, que debe 10.000 pesos o 20.000 pesos, pasa el plazo para accionar por el cobro de parte de la persona y le reclama alguna vez. Hay una realidad, usted sabe que lo debe. ¿Bien? Para mi modo de ver, como lo debe, es un deber moral en el nuevo esquema. Entonces no hay que ponerse... Yo en el libro les pongo algo que decía Ripert. Muchos autores antiguos hablaban del deber moral. Y quizás es cierto, la que ya tanto no existe es esa obligación natural, tanto como decía Lisandro recién, del derecho natural que nacía. Quizás el deber moral que más queda es aquel deber que nos queda de una obligación que era obligación, antes obligación civil, hoy obligación a secas, que no tiene más acción para seguir su cumplimiento. Uno de los que dice que son modo de extinción son Pizarro y Vallespinos. Ellos siempre lo dijeron, quizás lo ven desde un punto de vista más comercial el análisis. Porque para la sociedad es cierto, bueno, mismo las deudas de rentas provinciales, el Estado te reclama hasta el tiempo de la prescripción. Pero hay un detalle que vamos a ver al final, pero no está mal ir viendo. En un momento dado, la acción prescribe. Si antes de que prescriba se inicia el juicio, todo eso va hasta sentencia. Desde la sentencia nace el actio iudicati, que es, desde la sentencia nace un plazo para ejecutar esa sentencia. O sea que, por eso ustedes cuando le llega un papelito a su casa de ARBA municipal dice juicios en gestión. ¿Esto por qué? Porque cuando vas a ver, no, esto está prescripto si es de 20 años atrás, no, está iniciado el juicio, te cortaron la prescripción. Bien, dale, Lisandro, seguí nomás. Perfecto. Bueno, estábamos con el tema de deudas recién de las obligaciones naturales, deudas sin responsabilidad, como recién dijo bien el doctor Taraborelli, y acá justamente iba a pasar unos ejemplos, que era el 728 del deber moral, ahí se cortó ahí, el 728 del deber moral, y el 2538 del pago espontáneo, que es el pago espontáneo de una obligación prescrita que no es repetible, como hablaba recién el doctor de lo que es la prescripción. 2538, pago espontáneo, y 728 deber moral, donde se puede llegar a ver una especie de obligación natural en el código nuevo, a pesar de que esté eliminada del código anterior, el 555. Y el otro kit de la cuestión, el otro tema que hablábamos recién, era la responsabilidad sin deuda. Si realmente existe una responsabilidad sin deuda, donde, ¿qué sería acá? Un segundo paso de la obligación, un segundo estadio de la obligación, sin que exista la deuda o el débito como primer estadio o primer paso de la obligación y concepto que tenemos como obligación en general en el código. Y acá lo que dice la cátedra, y generalmente se habla, es que esto es solo una hipótesis, que no puede existir en el sistema jurídico actual una posibilidad de una responsabilidad sin que exista una preexistente deuda, sin que exista un débito por el cual responder. Hay distintos debates, y como todo el derecho discutido, y distintas doctrinas habla y acepta este caso de la responsabilidad sin deuda en lo que habla en el nuevo código, el 1574, que es el tema de la fianza, del contrato de fianza, y en la figura del fiador, que sería responsable sin una deuda. Pero ustedes se ponen a pensar lo que es una fianza y en sí la deuda la tiene, porque por más que haya un tercero, el fiador en este caso,
si no cumple, hay un débito, una deuda, si no cumple el responsable o la parte donde el fiador afianza esa relación, no va a existir la responsabilidad. Entonces, sí o sí hay una deuda preexistente y una deuda previa. Pero bueno, lo que se discute acá es eso. Si existe realmente una posibilidad de que haya un segundo estadio de obligación, la responsabilidad sin una deuda preexistente. Una cosa, Obviamente, Lisandro, sí, eh, perdón. para que vayan sabiendo. El fiador, el garante que ustedes conocen en la sociedad no es el tonto de la película que pareciera en todo el sistema. ¿Por qué? Porque en el contrato de fianza, en definitiva, lo que se garantiza, por eso se lo llama en el sistema comercial garante, lo que garantiza es que el acreedor perciba su crédito a pesar de que el deudor no quiera cumplir o, en definitiva, no se encuentra en situación económica por su patrimonio. Si ocurre esta situación de que el fiador termina respondiendo por algo que es responsabilidad de su fiado, bien, después tiene la acción de repetición por lo pagado. Este es el punto. Acá hay todo un círculo, bien. Solamente el fiador actúa en una situación para satisfacer los intereses del acreedor, bien, y después poder accionar contra el deudor. Acá lo que preguntaba acá una alumna, aunque la acción haya prescripto, si la acción prescribió, bien, prescribió. O sea, si vos iniciaste antes del plazo de prescripción, bien, es válido, bien. Una vez que se interrumpe, no es que queda nula la prescripción, se interrumpe y sigue todo el juicio. Pero no quiero que pongan el carro delante del caballo, esperen que lleguemos. Yo les voy dando algunos conceptos, pero cuando llegue el momento, bien, la acción de repetición, que es el derecho que tenés vos en varias partes del sistema jurídico, verán después, a poder iniciarle juicio. Por ejemplo, en este caso, vos sos fiador, pagaste el alquiler de 3 meses que no pagaba el locatario, ¿bien? Probás el pago y le iniciás juicio, ¿bien? Al locatario por el dinero que pagaste más los intereses. Eso por un lado. Por otro lado, puede haber también repetición en las obligaciones solidarias. Veremos el día de mañana que, por ejemplo, hay 5 deudores y un acreedor, para hacerlo fácil. Esos 5 deudores pueden ser simplemente mancomunados, o sea, que deben un 20% cada uno de la deuda, y que el acreedor puede reclamarle a cada uno de ellos el 20%. ¿Está claro? Eso es el simplemente mancomunado. Son compartimentos estancos para que lo entiendan gráficamente. Yo puedo demandar como acreedor a uno por el 20%, al otro por su 20%, por su 20%. Sí, como van a ver en un montón de situaciones, hay solidaridad, como hay también en el derecho laboral, en el caso de los empleadores. Si hay solidaridad, si la deuda es solidaria, esos 5, bien, cada uno puede deber 20, pero yo puedo demandar a los 5, a uno por los 5. Demando al que más patrimonio tiene. Ese tiene acción de repetición contra los otros 4, cada uno en el porcentaje que debía. ¿Está claro el que hizo la pregunta? Bien, entonces, la acción de repetición es esa. Se va a dar en varias situaciones en el código, una la que decía Lisandro, otra la que yo les decía recién, se da en la fianza, se dan las responsabilidades solidarias, bueno, el tema de subrogación, los pagos por terceros, bueno, no me quiero avanzar en el resto del programa, pero por ahí es la cuestión. Esa es la acción de repetición. Seguimos nomás. Perfecto. Y me quedaría como último tema de la unidad, o por lo menos de esta clase introductoria de la unidad 1, nos quedaría todo lo que sería las obligaciones de propia REM, como un tema también interesante, como el anterior, de las obligaciones naturales.
es un tema bastante interesante porque también son obligaciones que vamos a ver en la vida cotidiana de cada uno. Son, son obligaciones que tenemos todos en mayor o menor medida. Y son aquellas obligaciones que siguen a la cosa. Se llama, esos, digamos, nacen, viven y mueren con la cosa, sin importar quién es en ese momento perdón, importando quién es el dueño o poseedor en ese momento de la cosa que genera la obligación. Pero siempre va a estar ligada a la cosa. O sea, se va a constituir, ese vínculo va a tener la persona que va a estar indeterminada, pero sobre una cosa determinada. Para graficarlos en ejemplos, que después van a ver, en la filmina va a haber 2 fallos para que también puedan graficar el tema, tanto en la justicia comercial como en la justicia civil. Las expensas comunes, es un ejemplo, las tasas de los impuestos, lo que puede ser el ABL, alumbrado, barrido y limpieza, el gas, todos aquellos servicios que ¿dónde van? Siguen a la cosa. Uno, por ejemplo, puede pasar que existe, por ejemplo, agua o gas. Hay una deuda en un inmueble por falta de gas o falta de agua. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se inicia el título ejecutivo? Se inicia contra el señor propietario de la casa tanto. Señor propietario tal. Consorcio número tanto, cuando es deuda de despensa. Así se inicia, y así se inicia el juicio ejecutivo en caso de que haya una deuda sobre ese bien inmueble. Luego se individualiza y luego se llega a pagar el crédito. Pero lo importante que tienen que saber acá, que no hay no existe una determinación del sujeto, sino hay una ausencia de individualización. Entonces, el momento que sigue la obligación es a la cosa. Nace, muere y vive con la cosa la obligación. Y como dije recién, ejemplos claros, expensas comunes de edificios, impuesto de gas, de agua, todos son deudas o créditos que tiene la cosa en sí, y no es tan importante el dueño de la cosa, sino más bien la cosa, que es la deudora. ¿Se entiende? Ahí les pongo unos ejemplos, como dije recién, el pago de expensas comunes de inmueble de propiedad horizontal, pago de impuestos de tasas, deudas municipales de red de gas, el pago de tasas de alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública. Y ahí pongo un ejemplo también del artículo 1933 del Código Civil, que habla de los deberes inherentes a la posesión, donde el poseedor y tenedor deben respetar las cargas reales y las medidas judiciales inherentes a la cosa, o sea, deben seguir o responder por todas las medidas o cargas reales que tiene esa cosa en sí, que son inherentes a la cosa. Por eso, como decía recién, siguen a la cosa, nacen y mueren con la cosa, todo tipo de esta obligación. Y ahí, como les decía recién, el tema de los fallos, tanto de la Cámara Comercial, la Nacional de Apelación y Comercial del año 88, del Banco Hogar Parque Patricios, y el de Municipalidad General San Martín, que es un caso civil de tasa de alumbrado, barrio y limpieza. Todo esto lo tienen ahí, tanto en el libro, están estos fallos, como acá el sumario que tienen en la filmina. Para que vean bien claro dónde se ve, que sigue estando en la jurisprudencia, lo que es la obligación propter rem y la obligación como seguidora de la cosa en sí. Ahí terminó la filmina, dejo de compartir. Ahí estamos. Perfecto. Ahí quedó. Perfecto. Bueno, doctor, si tiene alguna consulta o continuar algún tema en especial de la unidad 1 que quiera seguir No, porque reforzando. acá hay el código y lo tienen ahí en el libro. La obligación propter rem, ahí hay una pregunta, deuda de luz. El contrato de electricidad con la empresa de electricidad personal. Así lo dicen también los fallos. Bien. Después tenés cuestiones de medianería, expensas, la obra por la instalación del gas, van con la cosa. Bien. Ahora, hay toda una evolución de los contratos de los servicios públicos y de los servicios de interés público, es una discusión que van a haber en derecho administrativo. Ustedes antes tenían al Estado
como regulador y como prestador del servicio, ¿bien? Y hoy tenemos una relación contractual y el Estado regulador. Hoy tenemos mayormente, en la mayoría de los casos, una empresa privada que presta el servicio y vos tenés una relación contractual. ¿Está? Pasa que después, a la hora de transmitir y van a ver reales, vamos a vender un inmueble, ¿bien? Claramente van a tener que tener libre deuda un montón de servicios, tasas y también impuestos que van con la cosa, y en la transferencia del mismo. Si vos te quedás sin luz, tenés que dar de vuelta la alta de luz. Si vos te quedás sin teléfono, te lo cortaron, vas a tener que pedir un nuevo teléfono. ¿Bien? Entonces ahí hay una diferenciación entre lo que es personal y lo que es propio rem. Nosotros en la clase que viene vamos a seguir con los elementos para marcar bien la diferencia. Quizás nos llevemos una o dos clases con elementos. No estaría mal que repasen un poquito ahí capacidad para ver esta clase. Grábense lo que les acabo de decir. Ahí alguien decía, nosotros si subimos todas las clases se van a confundir con los videos que están más precisos, a veces con el pizarrón, y vamos a subir algunas clases de Zoom, pero cuando subimos la clase de Zoom van a ver que, bueno, no pueden manejar la visión, ¿vieron? Tiene una característica que, bueno, es mejor la clase grabada si ustedes estuvieron presentes y tomaron nota, ¿bien? Así que bueno, vamos a ver cómo quedó esta, si la subimos o no. Si no, nos veremos el día martes. Lisandro, ya tienen el libro, ¿no? Sí, ya está subido el libro, actualizado. Tienen todo ahí. También les informo que tienen el foro de consultas, tanto el turno mañana como el turno noche, donde vamos a ir respondiendo cada consulta que tengan, el libro, y bueno, las clases las vamos a ir subiendo acorde a lo que el día titular, y completando tanto con PowerPoint como con videos grabados de distintos Bien. temas. Yo les voy a pedir también que tengan cuidado si no lo hicieron nunca y fíjense de conseguirse la clave para la biblioteca, al que no lo hizo nunca. Bien, porque ahí además de tener el libro, Perdón que la segunda parte, bueno. sí, te interrumpo porque preguntan por el cronograma, y también va a estar subido en estos días el cronograma con las clases. Mañana ya lo van a tener pasado. El tema del cronograma, el cronograma va a decir qué tema vamos a dar y cuándo son los exámenes. Claro. A ver, si fuera por nosotros también damos los feriados. Bien, pero no podemos hacer la diferencia porque no tenemos permitido dar clases los feriados. Pero en realidad esta virtualidad nos hace que no tenemos ni feriados para la vida, digamos, ¿no? Entonces, el examen yo les pasé cuando era el otro día. No, noche. ...8 de octubre. ¿Bien? Primer parcial. Segundo parcial, 12 de noviembre. Integrador, 19 de noviembre. Final, 1 de diciembre. Ahí tienen como 10 días hasta el final. Después las demás clases van a ser, cada día que tenemos clases, a veces vamos a dar 1 hora, a veces vamos a dar 1 hora y media. Hay veces que tenemos 2 unidades, vamos a dar 2 horas. O sea, vamos a tratar de... Nosotros tratamos de dar todos los temas. Ahora, ustedes tienen un libro que hasta la unidad 11 tienen todo. Tienen un segundo libro para la segunda parte que con las clases más el libro tienen todo. Tienen el código, tienen videos que vamos a ir subiendo extras a los videos que podamos subir de clases. Así que tienen todo. 8 de octubre, sí. Un día muy importante, 8 de octubre.
ese día tenemos, el turno mañana lo tiene el 7 a la mañana, el examen, y ustedes tienen el 8. Bien, y después recuerden que van a tener que tener la gimnasia de entrar ese día al Jitsi, si les pasa algo. Y Lisandro, vamos a hacer la prueba del examen de autoevaluación. La autoevaluación Sí, no necesariamente es cómo va a ser el examen, pero por lo menos sí es en las formas, ¿no? Si hay un multiple choice, ya saben cómo tienen que responder. Si hay una pregunta de interpretación y tienen un espacio para responder, también le vamos a hacer. Después también pueden tener algún análisis de caso, ¿bien? Pero eso, o análisis de un contrato y ver dónde están las obligaciones para saber si realmente saben o no saben. Y bueno, y en la segunda parte oral, a través de este método, en el cual tenemos toda la paciencia hasta que terminemos. Así que bueno, los despido, que le vayan bien y lean mucho, por favor, que les vaya bien y lean. ¿Bien? bueno, ¿Qué bueno. está? Acá Bueno. pregunta alguien, los autores y sus contradicciones. A ver, todo lo que está en el programa, todo lo que vemos en clase, y todo lo que está en el libro va. Porque si no, no vayamos a la universidad, tomen, hagan un trámite administrativo, lean esto solo, listo. Si no, nunca van a entender. Yo recién les buscaba acá en el Código Civil francés, por si alguno tenía ganas, la muerte civil. Ni matrimonio pueden contraer. No me acuerdo quién preguntaba. Entonces, ustedes tienen que estudiar para saber, para aprender. Y realmente, para saber y para aprender hay que saber todo esto que nosotros le estamos marcando, que está en el programa, que está en el libro y que está en las clases. Yo no sé si no le voy a pedir la contradicción entre Guido Alpa y el tort norteamericano. Pero si hablamos, que hablan de vínculo, hablan de relación, señores, estamos en la universidad. Esto les pediría que presten un poquito de atención a los libros y tienen la ventaja que no, yo por lo menos no tenía. Tienen el libro acá en la página, en el campus. Bien. Imagínense que ni fotocopia había en esa época. Y que soy de los que no me molesta si el día de mañana me fotocopian el libro. No vivo de vender libros. Así que por favor, lean. Hasta luego. Buenas noches para todos. Buenas noches.